bendigas en este día, ya que abrimos tu palabra. Y dices en ella que la escudriñemos porque hay palabras de vida eterna. Y necesitamos, Espíritu Santo, tú que la inspiraste, tú que la diste, que también seas nuestro iluminador, Señor, y nos des entendimiento para poder así salir de aquí fortalecidos en fe y en conocimiento tuyo. Por favor, bendice cada clase, Señor, desde los más pequeños hasta los mayores. Trae gloria a ti mismo a través de todo lo que se vaya a hacer en esta tu casa hoy, Dios. Glorifícate en medio de tu pueblo. En Cristo oramos. Amén. Esta es una clase de continuidad al tema que estamos tratando sobre el ministerio de Pablo en Éfeso, el cual realizó en su segundo viaje misionero. Sabemos que él tenía sus planes de ir a ciertos sitios, de volver a las iglesias que él había ya establecido para fortalecerlas. Y cuando él estaba siguiendo prácticamente su propia agenda, el Señor se le interrumpió, le dijo, no es por aquí donde yo quiero que tú vayas, sino en visión le dijo, pasa a Macedonia, o sea, ven a Europa, a Grecia. Y llegando a Éfeso, lo primero que sucedió fue la conversión de Lidia. Y la semana pasada estuvimos viendo el asunto sobre una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, y dimos bastante contenido acerca de lo que se considera el ocultismo o la hechicería en sus diferentes ramificaciones, y cómo el Señor, que es un Dios celoso, nos está llamando a apartarnos de idolatría, apartarnos de superstición y desechar todas esas cosas del maligno y poner toda nuestra fe y nuestra dependencia en nuestro Dios como creador y como sustentador. Piensen por un momento que cualquier otro tipo de esfuerzo humano lo que hace eso es una falta de respeto al creador, porque Él te está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el creador, tú eres mi criatura, yo soy quien te estoy sosteniendo. Y tú vienes y dices, por otro lado, no, yo necesito otras cosas para poder recibir lo que necesito. Eso es una falta de respeto al Creador. Una de las cosas que me llamó la atención de la clase de la semana pasada es ver cómo las personas que siguen todos estos métodos tienen tanta inseguridad y tanta incertidumbre que tienen que usar más de un método. Ahí donde se comprueba la decadencia que hay en todas estas cosas. Porque vamos a Hechos capítulo 16, los versículos 16 al 40. Y continuar la clase. Recordemos también que todos esos métodos son respaldados por el poder de Satanás, así que no lo debemos de subestimar ni menospreciar, ¿okay? Pero nosotros sabemos que el Dios a quien nosotros adoramos es el Todopoderoso. Porque noten que dice, comienzan los versículos diciendo, aconteció que mientras íbamos a la oración, de nuevo parece que no nos dice el intervalo de tiempo que hay entre la conversión de Lidia, cuando sucedió esto inmediatamente, simplemente dice, fuimos a la oración, al parecer otro día sábado, al lugar, al río donde se reunían allí para orar. Y dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Estamos en Hechos 16. Dice que ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hay mucha verdad en lo que esta muchacha estaba diciendo, porque Pablo estaba allí en Éfeso, dice, anunciando
el camino de salvación. ¿Qué era lo que estaba predicando Pablo? A ver. El camino de salvación. Sí, ¿a qué se refiere el camino de salvación? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación. Las nuevas nuevas de que podemos ser salvos. Fíjense, el camino de salvación. Esa palabra salvación indica que hay posibilidad de peligro, hay posibilidad de que algo malo nos esté sucediendo o esté por suceder. Por tanto, uno se salva. Bueno, ¿qué es lo que está por suceder, hermanos? Es el fin del pecado, cuando Dios manifieste su ira contra el pecado. Y de lo que se está hablando aquí es de la salvación del alma, o sea, la vida eterna, y la salvación de las cosas que están por venir al mundo, o sea, escatológicamente. O sea, que estas son palabras grandes. Nosotros a veces lo vemos así: mira, anunciaba el camino de salvación, pero no, aquí encierra algo bien profundo. ¿Okay? Estamos hablando de que Dios nos está salvando de algo malo, de algo bien peligroso que está pronto por ocurrir. Ahora, ¿cómo nos salva Dios? ¿Cuál es la manera que Dios nos salva? A ver, ¿alguien? A ver, vamos, yo quiero que hablen. Yo sé, yo se lo puedo decir, pero yo quiero que ustedes me lo digan. A ver, Minerva, ponte en pie y dime. ¿Qué? Él dio a su Hijo por rescate a nosotros, para que todo aquel en Él crea no se perdiera y tuviera vida eterna. O sea, Él dio su vida por nosotros. Dice, Él dio su vida por nosotros, siéntate. Quiere decir, nosotros como seres humanos somos pecadores, violamos la ley de Dios. Y como violamos la ley de Dios, dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria, destituidos del cielo. No podemos ir al cielo el día que nos vayamos de este mundo en esta condición de pecado. Y como tampoco estamos posibilitados de hacer nada para resolver esa situación, pues que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en una cruz, a derramar su sangre, y Dios, el Creador, nos dice: yo te doy perdón, te doy vida eterna si tú crees en lo que Cristo hizo en la cruz. Que nosotros hemos creído en Cristo y por eso es que podemos gozar de seguridad de vida eterna. Pues ese es el camino de salvación, el cual Pablo estaba predicando por las calles de Éfeso. Que cómo los tiempos han cambiado, porque ya hoy día no se puede hacer eso. No se puede predicar tan libremente como se solía hacer en esos días y en tiempos atrás. Y dice la palabra que estando ellos predicando, pues viene al encuentro esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y obviamente estaba respaldada por el poder del maligno. Ya dijimos la semana pasada que hablamos de todos estos métodos, que el respaldo que hay detrás de todo esto es tan grande que hace que la gente crea y hace que ver cosas, verdaderamente prodigios y señales que hace el enemigo a través de todos estos métodos para mantener a las personas en confusión, lejos de Dios, para mantener a las personas de esta manera en la ignorancia. Entonces, es obvio que era muy buena ella en adivinar, porque daba grandes ganancias a los que la estaban explotando. Era una muchacha digna de misericordia, pues como ustedes ven, cuando la persona es poseída por un espíritu del maligno, pierde todo control de sí, ya no tiene libertad, viene a ser dominada por ese espíritu y está encadenada en hacer la voluntad de ese espíritu. Y era inclusive explotada por estos amos. Así que es una muchacha digna de misericordia. Dice que este espíritu maligno, al verse ante el poder de Dios, se vio forzado a darle propaganda a Pablo y sus hombres. No sucedió una vez, dice que sucedió por muchos días. Miren 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma
hora. Esto le desagradó a Pablo. No sé si nos podemos imaginar el suceso, pero imagínense estos hombres predicando y de buenas a primeras esta muchacha se levanta y comienza a dar grito y comienza a decir, a hablar de esto. Es una interrupción al mensaje del Evangelio, y ahí nos quedamos la semana pasada, cómo a veces el enemigo trata de interrumpir de que la persona llegue al conocimiento del verdadero Evangelio y del mensaje de la cruz, y lo tomamos como aplicación a nuestras vidas, de pedir a Dios discernimiento para no ser nosotros las causas que el enemigo use para que otros no vengan al conocimiento del Evangelio, siendo de perturbación a ellos. Cuando un demonio posee a una persona, esta persona viene a tener características peculiares y casi siempre se refleja en el rostro. Por eso es que Pablo pudo ver que esto no era, sino que venía de un espíritu malo. La raza humana por completo está influenciada por el maligno. Los cristianos podemos ser influenciados externamente por el maligno. Uno de los beneficios del Hijo de Dios es que nunca puede ser poseído por un demonio. ¿Okay? Ahora, ustedes tienen que aprender a ver la diferencia entre una posesión y una influencia externa. ¿Okay? Cuando la persona viene a ser poseída, tiene características en sí que son muy peculiares. Simplemente voy a tratar de en mi mente mencionar algunas de estas. Yo les voy a traer un estudio, una clase con respecto a las características que tiene un demonio, pero según describe la Biblia, que esta persona puede llegar a presentar síntomas epilépticos. Y les repito, no quiere decir que todo epiléptico esté endemoniado, por favor. No es eso, no es lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo en las cámaras, así para que no me malinterpretan. Muestra síntomas, quiere decir semejanza a la epilepsia, en cuanto a convulsiones, en cuanto a espumarajes por la boca, o sea, presenta estas enfermedades. También la Biblia dice que una posesión de demonio puede trastornar los sentidos del ser humano. Y menciona la sordera y la ceguera. Repito, también significa que todo sordo y todo ciego esté poseído por un demonio, porque en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, se presenta a Jesús reprendiendo espíritus en sordos y mudos, pero también sanando sordos y mudos sin reprender el espíritu. Quiere decir que la persona puede ser ciega y muda por una enfermedad natural, pero también puede ser ciega o muda por una influencia del demonio. Pueden ser lunáticos. Todo esto, repito, no quiere decir, hay personas que padecen trastornos mentales normales. Recuerden que la enfermedad afecta a todo el cuerpo. Y la mente también puede ser trastornada por una enfermedad normal del cuerpo. Existen muchas enfermedades mentales, pero casi siempre el poseído presenta síntomas de lunático, que hace hacer cosas que verdaderamente no se conciben. Y otro de los aspectos que muestra la Biblia en varios casos es una fuerza o poder extraordinario, casi sobrenatural. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, todo esto se refleja en el rostro. Puede ser una persona que tú la ves normal, pero de buenas a primeras le puede venir uno de estos ataques. Y esta muchacha estaba poseída por un espíritu maligno. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Pablo mandó a aquel espíritu en el nombre de Jesucristo que saliera de aquella muchacha. O sea, que saliera completamente de ella. Esto obviamente dice en el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre a quien los ángeles caídos le temen y lo obedecen. Y ellos reconocen la autoridad del nombre, no el poder de la persona. Ninguna persona tiene poder sobre espíritus malos.
El poder está en Cristo y en su nombre. Por eso fue que Él dijo, en el nombre sal de ella, y obviamente el Espíritu obedeció. La palabra del Señor aconseja, no todo el mundo, no todo cristiano está preparado para hacer un exorcismo. ¿Okay? Hay que tener una preparación espiritual. Dice la Biblia, este género sale con ayuno y oración. La persona tiene que estar, a mí me van a decir, amigo, okay, ¿qué característica tiene tener un cristiano para hacer un exorcismo? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para mí eso es lo que implica. Lleno del Espíritu Santo. Porque esa es la voz que va a obedecer el maligno, no la tuya. Es la voz. Y dice que hubo un caso, se los digo porque estoy adelantando a lo que sucedió en Hechos más adelante. Hubo un caso donde unos magos que se dedicaban al exorcismo, y aparece también obtenían dinero de esto, fueron a sacar a un espíritu en el nombre de Cristo. Y como el demonio no lo reconoció, le dijo, ¿sabe qué? Yo conozco a quién es Jesús y yo conozco quién es Pablo, pero ustedes yo no los conozco. Y dice que aquel hombre le fue para arriba, eran 7, les fue para arriba a los 7 y tuvieron que salir huyendo casi desnudos y bien heridos. Así que lo que hizo fue el demonio fue irles para arriba y acabar con ellos. Entonces vemos aquí que es importante la autoridad que se ejerce para sacar a estos espíritus malos. Y dice Pablo que en cuanto él pronunció el nombre de Jesucristo, salió en aquella misma hora. Ustedes saben que estos espíritus caídos nos dan una tremenda lección a nosotros los seres humanos. Usted sabía que el pecado ha hecho tanto daño al ser humano, que el ser humano entre las criaturas es el que piensa que es capaz de faltarle el respeto a Dios y de no desobedecerlo y blasfemarlo y hablar en contra de Dios. Cuando estos ángeles caídos, que a nosotros consideramos demonios, que son bien malos, le tienen un temor, una reverencia y un respeto a Cristo que nosotros no lo podemos imaginar. Miren cuánto nos ha degradado el pecado a la raza humana, que somos capaces de rebelarnos contra Dios y pensar, no solamente capaces de rebelarnos, pensar que nos rebelamos y no vamos a tener ninguna consecuencia de Dios. Pero espérenla, porque Dios no puede ser burlado. Ok, continuamos. Pablo no resistió más que esta muchacha siguiera perturbando la predicación y acabó con el asunto. Y precisamente el versículo que yo les estoy hablando es Santiago 2:19, donde dice que los espíritus tiemblan ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros los seres humanos somos irreverentes, no le tenemos temor a Dios, falta de respeto. Yo no sé si yo lo que estoy hablando no tiene sentido, pero díganme ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Así mismo, todo lo que usted está diciendo lo estamos viviendo nosotros y se nos damos cuenta que es cierto. O sea, vemos la falta de respeto, la irreverencia de los seres humanos. Sin embargo, según ese versículo de Santiago, estos espíritus tiemblan ante la presencia de nuestro Señor. ¿Ok? Vamos a ver los próximos versículos 19 al 21. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es obvio que esto le desagradó a los amos de la muchacha. Les estaba dando mucho dinero y a ellos les importaba más el dinero que la salud espiritual de aquella joven. A ellos no les importaba la condición en que esta joven vivía, simplemente tenían sus ojos en el dinero.
y nos está enseñando cómo muchos lucran con la religión. ¿Y cómo lucran con la religión? Manteniendo a las personas bajo ignorancia para prosperar sus caminos. Y no piensen que es nada más que en la hechicería. En muchas religiones las personas lucran de los feligreses cuando las mantienen bajo opresión, bajo ignorancia. Hoy día está por ahí lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, donde a través del Evangelio de la Prosperidad a ti te prometen ganancias, pero ganancias si tú das dinero. Y prometen que todo te va a ir bien, y prometen que nada te va a pasar, que somos hijos de reyes, que tenemos un Dios que es rico. Y yo estoy de acuerdo con eso. Dios es el dueño de oro y plata. Somos hijos de reyes, pero mi herencia todavía no me la ha dado el Señor. Mi herencia está en los cielos, en la ciudad celestial. Y mientras que mi herencia llega, mi Dios me provee, me protege, me sostiene. Él me da todo lo que yo necesito, pero dice que el Hijo de Dios vino y no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. ¿Okay? Quiere decir, ¿cómo el Señor nos va a estar a nosotros prácticamente manteniendo en la opulencia cuando solamente la tercera parte del mundo tiene que comer, tiene para comer? Me refiero como comemos nosotros desayuno, almuerzo y comida. ¿Escucharon eso? Solo la tercera parte de este mundo tiene para costearse desayuno, almuerzo y comida. Hay otra parte que no son tan dichosos. Y otra tercera parte no tienen nada que comer. Entonces, ¿ustedes creen que en medio de esa situación Dios te va a dar a ti oro y plata? Porque tú se lo pidas. ¿Okay? Para acabar la idea. Yo sé que el Señor a mí me prospera y me bendice y me sostiene, pero no es para estar aquí lucrando. Y eso es lo que están promoviendo estos evangélicos, lo cual te dicen tienes que dar esto para recibir esto, y vendiendo objetos y artículos de bendición, lo cual completamente es antibíblico. ¿Y quiénes ustedes creen que sí son los que están prosperando? Ellos. Y entonces lo que hacen es mantener a las personas completamente ciegas, ignorantes a toda esta realidad. Siempre las personas han lucrado de la religión. ¿Usted quería decir algo, hermano? Sí. Casualmente, pastor, en esa parte de África donde yo estuve, no se conoce el arroz. Y lo que comen ahí es yuca cruda, grillos que cazan y se los comen crudos, que arrancan una pezuña que tiene atrás, y ratones que asan o sancochan y se lo comen. Inclusive hay fruta del pan, que nosotros la conocemos en Cuba, que la fruta del pan es sabrosa. Aquí muchos conocen la fruta del pan, y allí está lleno de fruta del pan y no la comen, porque no la conocen. Nosotros enseñamos a comer fruta del pan a muchos africanos. Yo no conocía la fruta del pan. ¿A qué sabe la fruta Sí, del pan? la fruta del pan hay en la selva. Y sin embargo no la comen, comen otras cosas. Por eso usted ve a los niños ahí con los vientres y flaquitos, muriéndose, se mueren. Bueno, yo le voy a poner jamón y queso. Se agarran eso. Pero no conocía esa fruta del pan. Y el pan tampoco, no, nada de eso. Fíjense para que ustedes vean. Pero hermano, estas personas, la idea de lo que estoy trayendo a la clase es que estas personas estaban viendo a una muchacha siendo poseída y ellos no se alegraron de que esta muchacha fuera liberada, sino al contrario, se enojaron tanto porque se le habían quitado las ganancias que lo que hicieron fue meter a Pablo y a Silas presos. Los encarcelaron, los acusaron y los llevaron presos, acusados de alborotar a la población. ¿Okay? O sea que vemos aquí que a pesar de que no eran oficiales, parece que tenían una gran influencia con los líderes políticos, porque llevaron presos a Pablo y a Silas trayendo las autoridades. Siendo judíos de origen extranjero,
Los acusaban de causar alboroto en la ciudad y de enseñar costumbres que les eran lícitas, pues eran romanos. ¿Por qué? Porque la religión oficial era el culto al emperador, y aunque el judaísmo era permitido, si lo propagaban lo veían como una amenaza. Para los romanos el cristianismo era considerado como una secta del judaísmo. Y yo quiero, antes de continuar en los próximos versículos, aclarar acerca de esto, de estas personas que hacen negocios con la religión. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es gratis, es por gracia. Esa es la palabra que dice que la salvación es por gracia. Todo en nuestra vida es por gracia que recibimos. O sea, todo Dios nos lo regala, Dios no nos cobra, ni por el aire que respiramos, ni por la salud que gozamos. Lo único que el Señor nos pide en su palabra es que seamos fieles en los diezmos y ofrendas. Es lo único. Siendo Él, como dice, dueño de oro y plata, a Dios le ha agradado desde el principio, desde cuando fue a construir el tabernáculo, cuando fue a construir el templo, a Él le agradó el usar los recursos de las personas. O sea, de lo mismo que Él bendecía a las personas, Él les pedía que dieran sus recursos, porque Dios está en los diezmos y ofrendas probando algo. El corazón. ¿Cómo está el corazón ante el ídolo más grande que ha tenido el ser humano, que es el dinero? ¿Okay? Y entonces Dios prueba nuestro corazón, y por eso es que Él nos pide en la Biblia que diezmemos y que ofrendemos de acuerdo a nosotros prosperamos. Pero esto tiene que ser un acto voluntario de cada persona. Nadie puede obligar a otro a diezmar, nadie puede obligar a otro a ofrendar, nadie puede obstinar a una persona para que haga estas cosas, ni ponerle obligación, porque entonces iría contra el principio del corazón, y entonces sí, ya deja de tener la ofrenda su valor ante el que la está recibiendo, que es Dios. Hermano Juan. Sí, pastor, yo siempre he tenido una duda y he oído diferentes versiones en cuanto a lo que es el diezmo como tal. Hay personas que dicen que el diezmo es, cuando usted lo ofrece, ¿no?, debe ser el 10% de lo que usted gana. ¿Eso es así? Así es. Es como única manera podemos ver lo que es el diezmo bíblicamente. El 10% de lo que uno gana, uno lo entrega a Dios como primicia al Señor. Fíjate, y es tan claro, hasta matemáticamente es la transición matemática más fácil que un ser humano puede hacer, que no necesitas mucho estudio para sacar el decimal de cualquier cosa. Si hubiera sido 12%, tendríamos que andar con una calculadora arriba, pero el 10% eso lo puede calcular cualquier persona, y eso es lo que el Señor nos ha pedido. Del 100% que Él nos da, ¿okay? Y en este momento hay muchas personas que les está faltando el trabajo, que yo estoy seguro que están aprendiendo a depender de Dios y a darle gracias a Dios por ese 100%. Pero cuando Dios cierra la pila, ay, del 100% que Dios nos da, el Señor nos dice, séme fiel en el 10%, eso es todo lo que yo te pido. Luego ofrenda de acuerdo a como tú prosperes, como tú quieras. Ofrenda, ¿sí, mi hermano? Sí, con respecto al diezmo es bien interesante, como todas las personas lo vemos, pero específicamente las personas que no están en la iglesia, que no están en el cristianismo, que nos critican porque venimos los domingos a la iglesia, y entonces nos dicen que no vienen a la iglesia porque al pastor hay que estarle dando el 10% y demás. Sin embargo, se quedan en su casa y se gastan un 15, un 20, un 30% en cerveza, en cigarros, en tabaco, en whisky, no sé qué cosa. Entonces no se dan cuenta que están gastando mucho más de un 10% y que va en contra de esos saldos. Entonces, critican a uno porque dona el 10% o a veces lo que uno pueda. Sin embargo, no vienen a la iglesia porque ese es el motivo, entre comillas, que ponen. Claro. Pero los gastos en cosas absurdas es increíble. Ahora, aún así en lo que nosotros estamos hablando, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque sí han habido casos de iglesias que han mal administrado los recursos,
líderes que han abusado y se han enriquecido, se han robado. Okay. Pero yo no puedo tener eso delante como que me esté impidiendo a mí para obedecer al Señor. Por eso es que yo tengo que estar en una iglesia donde las juntas de negocios son tan importantes y ponen delante de mí un reporte donde me están diciendo gasté 88 centavos en sello. ¿Okay? Yo lo puedo ver y puedo decir, mira cómo está saliendo, mira lo que está entrando. Nosotros hacemos presupuestos, los presupuestos tienen que ser aprobados por toda la iglesia y la iglesia tiene que estar informada continuamente de todo esto. Ahora, de que no es menos cierto que hay muchas personas que están lucrando de la religión y sacándole a la gente el dinero del bolsillo y vendiendo esto y vendiendo aquello y prometiendo esto y prometiendo aquello. Y en cuanto a la salvación, usted sabe muy bien que en un tiempo existieron las indulgencias, donde a usted se le prometía que si usted compraba una de estas indulgencias, usted tenía garantizado el cielo. Fíjense para que usted vea qué manera de lucrar con la religión en contra de lo que es la salvación por gracia. Entonces, vemos aquí como estos hombres, antes de seguir, ¿hay alguna duda o algo de lo que hemos planteado acerca de cómo esta frase que estos hombres se enojaron porque le quitaron la ganancia, pudimos aplicarla a nuestro ambiente, a nuestro mundo? ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta o duda de lo que hemos referido? ¿No? Sí. Hermano, se habla también de diezmar el 10% del tiempo. Bueno, ¿O no es? No es ya yo pienso que a veces los cristianos exageran un poco en todas las cosas. La palabra dice el diezmo de la finanza, más nada. Lo demás no es. Nuestro tiempo todo es de Dios. ¿Okay? Y nosotros le dedicamos el tiempo también en nuestras posibilidades, y obviamente, pero de que yo tenga que decir y calcular, ay, déjeme ver cuántos minutos me faltan. Me voy a quedar en la iglesia aunque la cierren porque me faltan 5 minutos. Vamos a los próximos versículos 22 al 23. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Y ahí ya estamos viendo aquí cómo los siervos de Dios comienzan a sufrir por llevar el evangelio a todo el mundo. O sea, estos son los casos donde después, cuando Pablo presenta su resumen en su ministerio, les dice, porque a mí me hicieron esto y esto y esto y esto por causa del evangelio. Les rasgaron la ropa, los azotaron con vara. En otras palabras, en nuestro idioma pudiéramos decir, le entraron a palo. Es lo que dice ahí, le azotaron con vara. Dice, después de haberles azotado mucho, es decir, acabaron con ellos, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, como si hubieran sido los peores criminales. Fíjense que así mismo actuaron con Cristo. A Cristo lo trataron como si hubiera sido el peor de los criminales. Y aquella muchedumbre estuvo dispuesta a soltar a Barrabás, que era un criminal, y matar a Jesús. O sea, que lo estuvieron tratando como si hubieran sido, pudiéramos decir, terroristas. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cepo. Okay, habían diferentes tipos de cepos. En aquel entonces dice que estaba lo que es que yo no lo sé pronunciar muy bien, porque es una palabra griega, pero es el mapechet, que era un armazón de madera en la que se apresaban los pies y las manos y el cuello, quedando el cuerpo totalmente doblado. Jeremías fue sometido a este castigo, Jeremías 20 del 2 al 3. Estaba también él, comenzando con la T, Sinoc, y terminando con K. Estos son nombres de diferentes tipos de cepos. Estos aprisionaban las manos y los pies, Jeremías 29, 26. Estaba el Eques,
que era una cadena o aro al tobillo, que menciona Proverbios 7:22. Y estaba el sad, así como triste en inglés, sad, que es el cepo que aprisionaba los pies, menciona Job 13:27, 33:11. Que si vemos de estos 4 cepos, ¿cuál utilizaron aquí para ellos? Dice que los aseguró los pies en el cepo. Fue el último que utilizaron para Pedro y Silas. Ahora, los próximos versículos es algo que nosotros tenemos, hermanos, que realmente admirar y aprender. Porque aunque el cristiano es la persona que tiene más razones para vivir contento, alegre, cantando, solamente con la salvación del alma es suficiente. Casi siempre ustedes ven en el cristiano rostros amargados, rostros tristes, que no mencionan gozo, rostros preocupados. Y no solamente se refleja en el rostro, a veces muchas de nuestras conversaciones es un pesimismo total. Ustedes no han escuchado personas que todo lo que le tienen que decir son cosas malas, todo lo que le está pasando. Y es como que el Señor dirá, bueno, para que sigas añadiendo, vamos a seguirte dando para que puedas tener que contar. Pero hay personas que en efectivo no tienen otra cosa que hablar que no sea problemas y enfermedades y esto y lo otro, y no es menos cierto que tú los ves que una cosa tras otra, porque no tienen otra cosa que decir. Están alabando más las cosas negativas que todos los beneficios positivos que nosotros tenemos de parte de Dios. Yo repito, he repetido esto en varias ocasiones. No creo que uno atrae, como dicen por ahí, energías positivas o negativas. Como hay personas que creen que dicen que hay gente que tiene tanta energía positiva que entran a los lugares y influyen a todos los demás. Eso se le llama carisma. Ahora, lo que yo sí creo es una fe puesta en acción. Y cuando usted todo lo que dice por su boca es pesimismo, en fe usted está dando por hecho todas esas cosas. Pero cuando usted cambia su manera de proyectarse, su manera de hablar, y comienza a hablar con fe y a hablar las cosas que son positivas, no son energías que usted atrae, es la fe. La fe que dice la palabra que mueve montañas. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser un poquitico más optimistas, no porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas, sino porque en efectivo tenemos un Dios grande, un Dios que es bueno. Es de admirar que en estas condiciones, lejos de lamentarse y quejarse, ellos lo que se pusieron fue a orar y a cantar himnos. Miren los versículos 25 al 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban tan llenos del Espíritu Santo, de que ellos no estaban aquí en cárcel porque eran ladrones o porque eran malhechores, estaban en la cárcel por causa de Cristo. Y eso les causa mucho gozo. Ese gozo lo expresaban a través del canto. Fíjense, en medio de una cárcel, con los pies aprisionados, sin saber si de ahí los iban a matar. ¿Okay? Porque ya habían matado a Jacobo, ya habían matado a Esteban. Sin saber que los iban a matar, se pusieron a cantar. Oye, yo veo desde la plataforma que a veces cuando la iglesia se pone a cantar, usted ve la gente con la boca cerrada, sin hacer el menor esfuerzo para abrir su boca y cantarle a Dios. Y se van y dicen, no, porque en esa iglesia la alabanza es muerta. Discúlpame, el muerto eres tú. Porque tú puedes alabar al Señor. Precisamente tú puedes alabar al Señor con cualquier canto, porque la alabanza y el gozo está dentro de ti, ¿okay? Dentro de ti, y es una cosa que uno lo viene a expresar a la casa del Señor, y nosotros estamos verdaderamente tratando en nuestra manera de alabar a Dios
de combinar dos cosas bien importantes, ¿okay? Que es la alegría con la reverencia. ¿Okay? No se pueden olvidar estas dos cosas. La reverencia ante Dios, porque Dios no es un Dios de desorden, pero también la alegría. Y están en los dos, están los dos extremos. Tú ves la gente que se va a un extremo, que si no es himno, para ellos no es alabanza. Y tú lo ves así todo el tiempo. Sí, si no es santo, 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 no hay alabanza. Pero tú lo ves así. Eso está mal ante el Señor. Y Dios lo está viendo, hermano. Y usted piensa que usted está bien mal con el Señor, porque Dios eso lo está viendo su corazón. Y por otro lado está el extremo del desorden, de las personas que llegan ya a un extremo de desorden, que por eso nosotros estamos tratando de mantener un balance donde evitemos caer en los dos extremos que son perjudiciales. Y el otro extremo tiene el peligro de que hay personas que creen que si la iglesia no alaba de esa manera, la iglesia está muerta. Y yo quiero decirle que eso es hablar en contra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da vida. Y es el que ha mantenido a la iglesia viva desde que fue edificada por nuestro Señor Jesucristo, a través de las épocas, cuando Lutero, cuando no se cantaba con instrumentos musicales, cuando se cantaba en un solo tono. ¿Sabes que hubo un tiempo que la iglesia cantaba en un solo tono? Y se creía que si se cambiaba de tono era satánico. O sea, se cantaba un solo tono. Y llegó un tiempo en que el órgano, que hoy día parece un instrumento obsoleto por completo, se creía que era un instrumento satánico. Entonces noten cómo la iglesia siempre ha creado unos prejuicios en contra de la alabanza. Pero yo quiero decirle, la alabanza es bien importante, pero no es lo que hace una iglesia. Hay muchos aspectos que hace una iglesia. Y en este momento, para mí, es más importante, antes de que seamos llevados al rapto, en el rapto, seamos glorificados en cuerpo y estemos alabando a Dios por la eternidad, cantándole, sin ya necesidad de palabras, sin necesidad de oración, sin necesidad de eso, solamente cantándole. En este momento, lo más importante para la iglesia es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es lo que te santifica. Y dice el Señor que a Él le agrada la alabanza en medio de la santidad, en la hermosura de la santidad. O sea, el efecto que hace la palabra en mi vida me santifica. Y cuando yo abro mi boca, aunque sea cariñoso Salvador o cerca más cerca, que son los signos más aburridos que hay en el himnario, el Señor lo recibe mejor que cualquier bachata o cualquier cosa que haya por ahí, cuando no verdaderamente no está saliendo de una santidad de vida. Entonces, en este momento que está la dispensación de la gracia en la iglesia, lo más importante es la predicación de la palabra. Aún así, entendemos que Dios hay que cantarle, los salmos están llenos de exhortación al canto, como a Dios le agrada el canto. Y hermanos, tenemos que evitar esos dos extremos. Hoy nosotros vamos a cantar un corito. Es un salmo. Un salmo que yo estoy seguro que cuando termine el culto van a haber personas que se les va a hinchar la bemba. Oh sí, hoy va a haber hinchazón del labio. La boca. Y déjame decirle, estoy poniendo para la alabanza a Dios, pero también porque hay que educar a la iglesia. Hay que educar a la iglesia en esto, y la iglesia tiene que madurar. Has cambiado mi lamento en baile. Es un salmo. Es un salmo. Es un salmo. Y quiero decirle que yo lo estuve escribiendo en la computadora, y de buenas a primeras digo, bueno, voy a cambiar la palabra baile por gozo. Porque antes de ustedes mencionarme eso, y yo dije, porque de esa manera
pues se canta y no se ofende. Pero ¿y por qué yo tengo que cambiar eso? Si esa es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice, has cambiado mi lamento en baile. Obviamente el baile a que se está refiriendo es el baile folclórico del judío, de Israel. Un baile completamente diferente a lo que se está bailando hoy día en la iglesia. Pero el baile es precisamente en ese tiempo una demostración del gozo. Era la manera que se gozaba en aquel entonces. Y cuando David está diciendo ese precioso salmo, diciendo, tú has cambiado mi lamento en una alegría tal en mí que me has puesto a danzar. Hermano, y eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros cantamos eso, nosotros no tenemos que estar poniendo nuestra fijación en la palabra baile. Obviamente no estamos bailando ni vamos a bailar. Pues entonces, ¿cuál es tu preocupación? ¿Entiendes? Pero sí estamos tratando de cantar al Señor como Él manda en su palabra que nosotros le cantemos, hermano. Yo tengo una pregunta, pastor, porque nosotros hemos estado en otras iglesias donde han ido, por ejemplo, los Jews for Jesus, y ellos danzan en su cultura bellísimo, y sin embargo yo he visto personas que critican, y no, y eso no se debe hacer, y entonces otras personas han dicho, bueno, pero David danzó, y ellos decían, bueno, David adulteró, y David mató, y yo le digo, bueno, pero el Señor no castigó a David por eso, pero sin embargo, a quien castigó cuando él danzó fue a quien se lo criticó. Sí. Entonces yo veo algunas veces que llegamos, yo tampoco digo que si se esté bailando salsa, merengue, todo vaya en organización y eso, pero una danza así judía, y es tan linda eso, y es lo que se siente, que yo no sé. Los mesiánicos por Jesús, ¿verdad, Vicky? Que ellos alaban al Señor. Y cantan y bailan y sus banderas. Yo estuve en una presentación, en una alabanza de ellos. Es bellísimo y no es como el rap o eso como sí, todo esto. Es eso sí, diferente. para mí, eso sí yo lo quiero decir. Para mí, una música que haya sido creada en su origen para adoración de Satanás, para mí no debe de usarse para Dios, porque la alabanza y la adoración a Dios es exclusiva de Él. ¿Okay? Y como Él siempre dice, yo no comparto mi gloria con nadie, no la comparto. Yo sé que muchas personas pueden diferir de esta opinión que yo tengo, pero si algo fue originado para adorar a Satanás, el hecho de que tú le cambies las palabras para ahora adorar a Dios con ella, y muchos se justifican y se excusan, pero quiero decirles algo. En el Apocalipsis está la alabanza y el cántico reflejado, y dice que a la iglesia se le dieron arpas en sus manos. ¿Usted sabe qué significa el arpa? Tiene un significado en Apocalipsis. Significa alabanza y adoración sublime. No relajo, sublime. Eso es lo que significa, y eso es lo que va a estar haciendo la iglesia por la eternidad, alabando y glorificando a Dios de una manera sublime, porque la alabanza y la adoración a Dios tiene que mover el espíritu y el alma a la adoración a Él, no el esqueleto. No el esqueleto, el alma es la que tiene que conectarse con Dios en adoración y en alabanza. Nosotros venimos a alabar a Dios, no a satisfacernos a nosotros mismos. Para satisfacernos a nosotros mismos, si usted quiere ese tipo de placer, hay mejores lugares, hay mejores discotecas. Váyase a las discotecas. Pero en la iglesia la alabanza debe de ser en orden para Dios. Pero estoy muy de acuerdo con tu comentario, en el sentido de que nosotros no podemos venir y criticar las maneras en que las personas, cuando es en un orden, cuando es su cultura, alaban al Señor. Si nosotros visitáramos cualquier lugar del mundo, si vamos a África, ellos tienen su manera de alabar a Dios en África. ¿De quién soy yo para ir allí, criticarles y decirles, ustedes no lo pueden hacer así? Ahora, yo sí tengo mis límites en cuanto a la música bailable. Es así, es esa música en la iglesia, para mí es intolerante. Es intolerante no por el ritmo, no por lo que sea, sino porque fue originada para el enemigo. Ese fue su origen. No fue originada para Dios. El que vino con esa mentalidad, vamos a suponer el merengue, la salsa, el rap,
todas cosas. Ellos no tenían a Dios en su mente. El origen de todo eso fue para la adoración a Satanás. No sé cómo yo voy a venir ahora, la voy a coger y se la voy a dedicar a Dios, cuando ya fue dedicada a Satanás. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Sí, hermano? Bueno, nosotros conocimos un pastor costarricense que tenía una iglesia en Lehigh y ya nos invitó, nos fuimos porque la iglesia cumplía años, entonces nos fuimos un domingo en la noche y vayan que va a haber aquí, que va a haber ahí, bueno, fuimos. Y empezó supuestamente la danza. Yo nunca había estado en un lugar, no sé si esa era la danza, pero eran como 8 personas, 8 mujeres, y como que las 4 del frente estaban un poquito desarrolladitas en el frente. Entonces ellas empezaban a brincar, hermano, y sus senos brincaban. Yo me sentí incómoda, yo dije, bueno, ¿esto es alabanza o qué es esto? Porque digo yo me imaginaba que la alabanza eran como movimientos más lentos y como algo así, qué sé yo. No sé si estoy equivocada, pero yo nunca había estado. A menos yo me sentí incómoda, porque yo digo, bueno, lo que está en el frente, aquello se mueve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo me sentí incómoda. Nosotros hemos hecho alabanzas corporales, los jóvenes han hecho alabanzas corporales, en cantatas hemos hecho alabanzas corporales, pero como dice, hay que tener mucho que ver en los movimientos, la vestimenta, de todas esas cosas, que es bien importante. No sé cuántos de aquí han ido al parque Holy Land. En Holy Land, allí los judíos muestran cómo ellos hacen sus danzas, pero cómo usted los ve vestidos, con las mujeres, aquellas sayas largas, todas cubiertas, movimientos que no son exagerados, como usted dice, son rítmicos, pero a la vez son suaves, y entonces todas esas cosas solo tenemos que tener cuidado. Pero todo este comentario viene por el hecho de que ellos presos, en esa situación en que estaban, se pusieron a cantar, no se pusieron a quejarse, no se pusieron a maldecir ni a lamentarse en la situación en que estaban, sino que quisieron mostrar su gozo a través del canto. Hermanos, nosotros estamos libres, no tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor, y nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra, a cantarle a Dios con entendimiento y adorarlo en espíritu y en verdad, que ese es nuestro propósito. Aquí se viene a alabar a Dios, no a entretener gente, Si nosotros estuviéramos entreteniendo gente, quiero decirle que por esta congregación han pasado más de 2.500 personas en esta congregación, más de 2.500 personas. Muchos han venido y muchos se han ido, precisamente porque no encuentran lo que les está satisfaciendo, lo que ellos están buscando. Y nos los han expresado así. Nosotros hemos ido a visitar, no, porque ahí la alabanza es muerta. ¿Ok? Está bien, la alabanza es muerta. Está bien. Pero ¿sabes qué? Hay que evitar los dos extremos, porque como bautistas muchas veces tendemos a caer en el otro extremo radical, que lo que nos da una amargura de rostro, que yo sinceramente yo no sé quién decirle quién está peor. Sinceramente no sé quién decirle quién está peor. Si el desordenado, o el que tú lo ves en medio de una alabanza a Dios con la máscara puesta. Y nosotros tenemos que cuidar eso, que ya se ha acabado el tiempo, hermano. Seguimos la semana que viene tratando el asunto ahora de los presos, Pablo y Sila, y lo que sucedió ahí en la cárcel, que redunda para el Evangelio del Señor. Nos ponemos en pie y nos despedimos.